Continuamos con nuestro relato de la Guerra Civil Española en tiempo real. Hoy es 8 de octubre de 1938 y esta semana, concretamente el día 2, Franco ha ordenado la retirada de parte de las tropas italianas que llevan combatiendo en España desde diciembre de 1936. Concretamente va a ser una retirada limitada a 10.000 hombres debido a los acuerdos que habían firmado Italia y el Reino Unido en el mes de abril, un número equivalente al máximo de brigadas internacionales que se encontraban en España y por lo tanto, debido a que había más de 20.000 italianos combatiendo en las filas franquistas en este momento, la retirada se limitará a los soldados que lleven en España más de 18 meses. El resto acabará fusionado en una sola división, la Littorio, que seguirá luchando en España hasta el final de la guerra. Los 10.000 que van a ser retirados este mes embarcarán en Cádiz el día 15 de octubre. El mismo día que Franco toma esta decisión, el presidente del gobierno republicano, Negrín, realiza un discurso en el que menciona una posible negociación con los franquistas, pero todo son palabras vacías. Habla de un mutuo entendimiento y de no prolongar la guerra hasta la destrucción del país. Pero para eso hace falta que todo el gobierno republicano esté de acuerdo en negociar, cosa que no lo están, y además que Franco esté dispuesto a hacerlo, que ha reiterado una y otra vez que no habrá negociación sino rendición incondicional. De hecho, el día 4 de octubre, posiblemente como consecuencia del Pacto de Múnich, el Departamento de Asuntos Españoles del Ministerio de Asuntos Exteriores de Alemania redactaba un documento firmado por Schwendemann, funcionario que ya había servido de representante alemán ante el gobierno franquista, el gobierno sublevado desde el verano de 1936. Dicho informe consideraba aceptable una vía negociada para la guerra civil en España, siempre y cuando acabe con la victoria franquista, lo cual aseguraría la derrota del comunismo y la defensa de los intereses económicos de Alemania. De hecho, 2 días después, el 6 de octubre, el ministro de Asuntos Exteriores franquista, Jordana, rechazó ante el embajador alemán von Stoller cualquier posible negociación con los republicanos y además solicitó más armamento, concretamente 50.000 fusiles, 2.000 ametralladoras y 100 cañones, con los que esperaban concluir con éxito la batalla del Ebro. Recordemos que esta semana se sigue combatiendo duramente en la cabeza de puente republicana al sur del río. El día 3 de octubre los franquistas lograron tomar la Sierra de Laval, una de las múltiples que rodean la zona de combate en torno al río Sec. El día 4 la primera división de Navarra inició su avance hacia el nudo de la venta de Camposines, principal objetivo de estas últimas ofensivas, pero después de 2 días de dura batalla tiene que ser relevada del frente junto a la 13 división. Las divisiones 53 y 82 ocuparán su puesto en la primera línea de combate y lograrán acercarse a 500 metros de la venta de Camposines el día 7 de octubre. Pero de momento, esta semana la ofensiva no va a pasar de ahí. Precisamente el mismo día, 7 de octubre, el conde de Rodezno, ministro de Justicia del gobierno de Franco, creó la figura de la redención de penas por el trabajo. Era una versión más avanzada de lo que fue el decreto de 28 de mayo de 1937, que creaba los batallones de trabajadores para aquellos prisioneros de guerra o presos políticos que no podían ser confiables como combatientes del Ejército Nacional, porque tenían antecedentes políticos o militares de importancia. La redención de penas por el trabajo será aplicable a condenados a prisión, no a penados a muerte, siempre que fueran no reincidentes, y les supondría la anulación de un día de condena por cada día trabajado. Podrían cobrar un salario de 50 céntimos diarios,
teniendo en cuenta que el jornal medio en España en esta época era entre 10 y 14 pesetas, por lo tanto lo que se cobraba era prácticamente simbólico y además podrían prestar servicio en empresas privadas. En cuanto a la política exterior, recordemos que esta semana los alemanes continúan ocupando los Sudetes, operación que llevarían a cabo de manera pacífica tras haber renunciado Checoslovaquia a defenderse, porque Reino Unido y Francia decidieron en Múnich que no habría apoyo militar a Checoslovaquia en caso de invasión alemana. De manera que entre el 1 y el 10 de octubre las tropas alemanas ocuparon completamente los Sudetes y el día 7 Hitler en persona recorrió la región visitando las localidades de Neustadt, Mesto, Albachtice, Karnov, Bruntal y Slate-Hory. La reacción de Reino Unido fue completamente pasiva, aunque la Cámara de los Comunes ya lo habían acordado naturalmente en Múnich que tendrían que aceptar dicha ocupación. Aunque el día 7 de octubre, el mismo en que Hitler visitaba los Sudetes, el diputado conservador Winston Churchill realizó un duro discurso de condena ante esta pasividad del gobierno británico frente a las ambiciones alemanas. Además de la ocupación alemana de los Sudetes, esta semana se inició la ocupación polaca de la región de Transolsa, también en Checoslovaquia, cuya principal ciudad era Teschen o Cieszyn en polaco. El Grupo Operacional Independiente de Silesia, bajo el mando del general Władysław Bornowski, formado por 36.000 hombres y 5 escuadrillas de aviación, llevó a cabo la ocupación de dicho territorio entre los días 1 y 10 de octubre, sin que los checoslovacos opusieran resistencia. Habían hecho un amago de defenderse a finales de septiembre, cuando todavía estaba candente la crisis y no se había firmado el Pacto de Múnich, pero ahora optaron por retirarse, permitiendo la entrada de las tropas polacas. Todo esto provoca la dimisión del presidente de Checoslovaquia, Edvard Benes, que no ha sabido o no ha podido más bien evitar la pérdida de territorios, aunque su sustituto no será nombrado hasta el 30 de noviembre, que será el político independiente Emil Hácha. Para entonces Checoslovaquia tendrá más problemas porque habrá tenido que ceder a Hungría el territorio de Košice, como ya veremos, en Eslovaquia. Además, esta semana al Estado centroeuropeo se le aumentan los problemas, ya que comienzan unos movimientos independentistas que de momento van a limitarse a proclamar la autonomía. El día 7 de octubre, el Partido del Pueblo Eslovaco, que es nacionalista, se reúne en la localidad de Žilina y forma sin autorización de Praga un gobierno autónomo dirigido por Josef Tiso, que además es sacerdote católico. Este gobierno será finalmente reconocido a finales de noviembre por el gobierno checoslovaco, igual que lo será el gobierno autónomo de Rutenia, que es la región más oriental de Eslovaquia, lindante con Ucrania, y que está formado por este movimiento autonomista, y este gobierno autónomo está formado por nacionalistas ucranianos dirigidos por Agustín Voloshin, que el 8 de octubre, al día siguiente del de Eslovaquia, proclama también su autonomía, que también será reconocida a finales de noviembre por parte del gobierno de Checoslovaquia. No terminarán aquí los problemas porque, como veremos, en marzo de 1939 toda Checoslovaquia acabará repartida entre los alemanes y los eslovacos, desapareciendo por tanto el gobierno checo. Pero todavía les queda un largo y duro invierno por delante en todo lo político. Con ello puede darse por concluida esta semana, en que lo más destacado es el gesto político de Franco, aunque ya no necesita 10.000 soldados italianos para concluir una guerra, sino más armamento alemán. La batalla del Ebro sigue estando completamente abierta, pero el desgaste que sufren las tropas franquistas, como vemos, es fácilmente reemplazado, mientras que los republicanos están careciendo ya de gente experimentada para poder hacer frente a
a la guerra y están recurriendo a quintas todavía no movilizadas y con jóvenes sin experiencia militar. Seguiremos informando de todo esto las próximas semanas. Muchas gracias por escucharme y hasta pronto.